Esta investigación destaca la importancia de las alertas tempranas y los pronósticos estacionales para los fenómenos del niño y de la niña como herramientas cruciales para prever impactos climáticos a nivel global. El impacto se refleja en pérdidas materiales, de vidas humanas, afectación de vías de comunicación, destrozos en zonas turísticas, daños al ecosistema, viviendas, entre otros. Se basa en una metodología mixta que pretende abonar y reflexionar sobre este territorio complejo que interactúa con un conjunto de factores, los económicos, los políticos, los sociales, los ecológicos y los del hábitat. Consulta de planes y programas que regulan el territorio, políticas en materia de protección civil y análisis de casos exitosos. Su objetivo es resaltar la relevancia de los protocolos de protección civil, la prevención e importancia de fortalecer sistemas de alerta temprana robustos, el involucramiento de las organizaciones vecinales y los entes gubernamentales con la finalidad de mitigar el impacto. La integración de 4 fases. La primera consiste en una revisión teórica de los fenómenos del niño y de la niña, sus impactos climáticos a nivel global, reflejando en un incremento e intensidad de ciclones tropicales y huracanes. La segunda, un análisis de los fenómenos hidrometeorológicos en México y su impacto en el periodo 2022-2024. La tercera fase, revisión documental sobre el marco normativo en materia de protección civil. La última de ellas plantea el diálogo con otros saberes, como una herramienta en la cultura de la prevención para reducir el riesgo y disminuir sus impactos. El cambio climático está provocando en el siglo XXI una intensificación de las tormentas intensas y huracanes con graves repercusiones sociales, ambientales y económicas en los países de la región iberoamericana y del Caribe. El aumento de las temperaturas del aire y del mar está contribuyendo a intensificar los huracanes más potentes, así como a incrementar la frecuencia, potencia y duración de tormentas extremas, rayos y descargas eléctricas. Por otro lado, el aumento del nivel del mar está dañando infraestructuras costeras, manglares, provocando la salinización de acuíferos costeros, lo que agrava la exposición y vulnerabilidad socioambiental ante huracanes, ya exacerbada por la destrucción de arrecifes de coral debido a la acidificación oceánica. La exposición y vulnerabilidad ante tormentas y huracanes son predominantemente altas en la región, reflejadas por la falta de sistemas de alerta temprana robustos, el crecimiento poblacional, la urbanización desordenada de zonas costeras y de montaña, la deforestación, la marginalidad y pobreza, la débil gestión del riesgo, la falta de preparación en tareas de rescate, la escasez de capacidades humanas y tecnológicas, así como la falta de cultura de aseguramiento contra riesgos. Los huracanes y tormentas causan impactos significativos en vidas humanas, animales, bosques y biomas, generando refugiados climáticos, inundaciones, sequías, destrucción de infraestructuras, suspensión de servicios esenciales, contaminación de cuerpos de agua, aumento de enfermedades, pérdida de cosechas y animales, destrucción del patrimonio cultural y malestar social. Además, se enfrenta a la pérdida de arrecifes de coral y manglares, lo que contribuye a la vulnerabilidad socioambiental de las zonas costeras. Centroamérica y el Caribe son regiones altamente vulnerables a la variabilidad climática causada por la interacción constante de sistemas climáticos en diversas escalas de tiempo y espacio. Entre estos sistemas, los ciclones tropicales son destacados, mostrando variaciones significativas estacionales e interanuales en el Pacífico Oriental y el Mar Caribe. La biodiversidad costera enfrenta una serie de amenazas en todo el mundo, siendo el impacto humano una de las principales causas. En regiones tropicales, esta biodiversidad incluye ecosistemas como los manglares, los pastos marinos y los arrecifes coralinos, que albergan una gran variedad de invertebrados, peces y plantas, rivalizando en complejidad con los bosques tropicales. Sin embargo, nuestro comportamiento sobre estos ecosistemas es limitado, ya que muchas especies importantes no han sido estudiadas en detalle, incluyendo aquellas que son fundamentales para el equilibrio y funcionamiento del ecosistema. El clima y cambio climático son las principales fuentes de datos, incluyen el Sistema de Información de Escenarios de Cambio Climático regionalizados, el Atlas Climático Digital de México y el Atlas de Escenarios de Cambio Climático en la península de Yucatán. Estas fuentes proporcionan datos sobre precipitación, temperatura, eventos extremos y diversos escenarios de cambio climático, con diferencias en resolución geométrica y temporal. Para los huracanes, el Centro Nacional de Datos Climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos ofrece datos en formato URDAT que están siendo reemplazados por el IPTRAX. Estos datos incluyen la ubicación, intensidad y trayectoria de los ciclones tropicales desde 1851. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, en 2022, el fenómeno de la Niña continuó por tercer año consecutivo, lo que se conoce como un triple dip, un evento raro, ya que generalmente ocurre por periodos más cortos. Este prolongado fenómeno tuvo varios impactos climáticos globales. En el Atlántico Norte, la Niña contribuyó a una alta actividad de ciclones tropicales, resultando una temporada de huracanes particularmente activa. En América del Sur, causó condiciones más secas de lo normal en la zona sur, especialmente en Argentina y Chile, donde se experimentaron sequías y olas de calor prolongadas, mientras que el noreste de Brasil vio lluvias más intensas.
También provocó inundaciones significativas en Surinam en marzo de 2022 debido a lluvias intensas. Además, la niña ayudó a moderar las temperaturas globales, ya que tiende a tener un efecto de enfriamiento en el clima mundial. A mediados del 2023 comenzaron a aparecer signos de nuevo evento en el Niño, observado por el cambiamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial en mayo. El Niño alcanzó su punto máximo en noviembre, mostrando un impacto notable, aunque no tan intenso como los eventos históricos de 1997-2015. Este fenómeno afectó principalmente a las regiones tropicales, alterando los patrones de precipitación y temperatura. A medida de que el Niño se desarrollaba, provocó un aumento de las temperaturas globales y cambios en los regímenes de precipitación, con algunas áreas experimentando sequías y otras lluvias intensas. Hasta ahora, 2023 es el año más caluroso en la historia de 172 años de mediciones meteorológicas, según el Instituto Copernicus. También, según el OMS, en 2023 la niña se ha asociado a la sequía en algunas partes del mundo, como Sudamérica, por ejemplo, pero suele provocar precipitaciones por encima de lo normal en el sudeste asiático y Australasia, zona que incluye Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea, así como en otras islas de la región. La Gaceta UNAM menciona que en abril de 2024 las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial mostraron una variación, con áreas del Pacífico oriental experimentando temperaturas por debajo del promedio, mientras que el resto del Pacífico tenía temperaturas por encima del promedio. Los valores del índice del Niño se mantuvieron positivos, indicando la presencia de este fenómeno, aunque en la región Niño 3 el aumento fue solo de más 0.3 centígrados. A partir de mediados de 2023 se dieron las condiciones para un evento del Niño, que generalmente incrementa la probabilidad de ciclones tropicales en el Pacífico, mientras se reduce la actividad en el Atlántico. Según el investigador Alejandro Jaramillo Moreno, el Niño provoca un calentamiento de las aguas del Pacífico y cambios en la circulación atmosférica global, lo que puede intensificar la actividad ciclónica, como se vio con el huracán Otis. Este 2024 se prevé el desarrollo de la niña tras 9 años en los que se han registrado temperaturas récord, según la Organización Meteorológica Mundial. Co Barren, experta en políticas climáticas de la OMS, subraya que el clima seguirá siendo extremo, destacando la importancia de las alertas tempranas y los pronósticos estacionales para el niño y la niña como herramientas cruciales para prever impactos climáticos a nivel global. En México se anticipan lluvias intensas debido a la influencia de la Niña. La Comisión Nacional del Agua ha pronosticado que la temperatura de lluvias, ciclones y huracanes de 2024 será más activa que la del año anterior. Se espera entre 15 y 18 ciclones tropicales en el Pacífico, lo cual coincide con la media histórica, pero se prevé un aumento del 50% en el Atlántico, con la formación de entre 20 y 23 ciclones. Esto resalta la necesidad de prepararse para un clima más extremo y de utilizar las predicciones climáticas para mitigar sus impactos. El fenómeno del Niño, caracterizado por el cambiamiento de las aguas del Océano Pacífico, se espera que provoque un aumento de las temperaturas globales en los próximos años. Según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 93% de probabilidad de que al menos un año de entre 2023 y 2026 sea el más cálido registrado, y un 50% de probabilidad de que la temperatura global suba temporalmente 1.5 centígrados por encima de la media preindustrial. Esto plantea un desafío, dado que los últimos 8 años han sido los más cálidos hasta ahora, a pesar de la influencia enfriadora de la niña durante 3 años, lo cual se debe principalmente al cambio climático antropogénico. Es importante tener en cuenta que un aumento de las temperaturas globales medias no significa necesariamente más calor en todas las regiones del mundo durante todo el año. Por ejemplo, en el norte de Europa los inviernos pueden ser más secos y fríos debido a los efectos del Niño en la corriente del chorro, mientras que en el sur de Europa puede haber condiciones más húmedas. En Australia, el Niño puede resultar en menos lluvias y mayores temperaturas, aumentando el riesgo de sequías e incendios forestales. En América Latina, especialmente cerca del Océano Pacífico, se anticipan variaciones significativas en los patrones climáticos. El clima funciona como un sistema interconectado donde los cambios en un área pueden tener efectos en cadena a nivel global. Aunque no se pueden predecir con exactitud las consecuencias del Niño, se espera un periodo de calentamiento que se sumará a los efectos del cambio climático que ya se sienten en la actualidad. Los últimos años del 2022 a 2024, el país fue testigo del impacto de múltiples eventos cuya irregularidad en su comportamiento y fuerza está estrechamente ligado al incremento de los fenómenos hidrometeorológicos producto del cambio climático. Sus efectos causaron pérdidas de vidas humanas, materiales, desaparición de personas, afectación a vías de comunicación, destrozos a zonas turísticas y viviendas, entre otros. A continuación, se presenta un análisis sobre los principales fenómenos que afectaron el territorio mexicano, así como sus afectaciones. Los fenómenos hidrometeorológicos que afectaron a México en 2022 en el Océano Pacífico y el Atlántico, principalmente los huracanes, fueron 5. Un huracán de categoría 1,
2 de categoría 2 y 2 de categoría 4. Ian fue el ciclón tropical más intenso de la temporada, con vientos máximos sostenidos de 250 km por hora, además del huracán Ágata con categoría 2, quien generó grandes afectaciones. Impactaron los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Estos fenómenos hidrometeorológicos provocaron la afectación a 28.737 viviendas, 109.994 familias, 841 comercios afectados, 28 personas fallecidas y 33 desaparecidas. 6 huracanes afectaron al territorio mexicano en 2023, provocando los daños a 1.699.378 familias, 250.404 viviendas afectadas, 60 personas fallecidas y 26 desaparecidas. Esta temporada afectó a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, siendo el huracán Otis categoría 5 el de mayor impacto. El impacto del huracán Otis el 25 de octubre dio como resultado alrededor de 848.647 personas afectadas en Acapulco y 79.605 en Coyuca de Benítez. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, reportan 48 personas fallecidas, mientras que 26 personas siguen desaparecidas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la SEDATU están habilitando espacios para la gestión de residuos y escombros derivados del impacto del huracán. Sin embargo, Zavala indica para el caso de Otis que creo que no hay un radiosondeo activo en este momento ni la Socorro, que sería complementario para saber cómo están las condiciones en estas regiones. Se supo hasta la visita del cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes a las 2 de la tarde del martes. Además, reportes indican que tampoco está operando el radar de Acapulco, que daría información de los vientos, de la posición del centro del huracán y un poco de la estructura vertical del ciclón, datos útiles para estimar cómo va a evolucionar. También en 2024, México sufrió de los embates originados por el cambio climático, siendo John el más dañino de la temporada. Nuevamente generó graves afectaciones al estado de Guerrero. Carreteras afectadas, deslaves e inundaciones en distintas regiones de Acapulco, desde regiones como Costa Chica, Costa Grande, zona de montaña, tierra caliente y sierra, con una afectación a 27.198 viviendas, 108.792 personas afectadas, además de la ciudad de Acapulco con 39.941 viviendas y total de población de 127.884 personas. El huracán Beryl también afectó varios estados, principalmente Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, daños a 3.000 personas y 200.000 viviendas. Helen también afectó al territorio mexicano con categoría 3. De nuevo, Quintana Roo, Yucatán y Campeche sufrió sus embates, aunque no se compara con los daños a Estados Unidos. Sin embargo, impactó a 122.889 personas. El huracán Milton afectó vías de comunicación como carreteras, puentes, desborde de ríos, deslaves, suspensión de transporte público, principalmente en Puerto Progreso, Yucatán. En resumen, comparando lo acontecido durante los 3 años, según registros de daños causados por huracanes, el año 2024 sufrió de más viviendas afectadas, con un total de 329.970, seguido por 250.408 del año 2023, mientras que en 2023 ocupa el primer lugar de las familias afectadas con 1.699.378, seguido por 508.226 familias afectadas en 2024. Como se observa, estos fenómenos hidrometeorológicos provocaron un incremento en la afectación a viviendas, familias, comercios, personas fallecidas y desaparecidas. De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, la gestión integral de riesgos es un proceso permanente en construcción que involucra sectores de la sociedad y los 3 niveles de gobierno, cuyo objetivo es combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer la resiliencia de la sociedad que sufre de estos embates, basada en acciones fundamentales en la creación e implementación de políticas públicas, integradas en diferentes etapas como identificación de los riesgos y o su proceso de información, previsión, prevención, mitigación, entre otros. La Ley General de Protección Civil define la prevención como conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos, evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes e infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos. Artículo 10. La gestión integral de los riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos, identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios, análisis y evaluación de los posibles efectos, revisión de controles para la mitigación del impacto,
Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos, desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. Después de este análisis de revisión teórica de los fenómenos del niño y de la niña, su repercusión en aumento de la temperatura global e incremento en la actividad de ciclones tropicales, sus impactos climáticos a nivel global. Es importante reflexionar sobre el análisis del impacto social del cambio climático. Es esencial tanto a nivel académico como para informar su gestión, dado que afecta a todos los ecosistemas y sociedades del planeta, incluidas las generaciones futuras. Las soluciones parciales solo ofrecen alivio temporal. La verdadera resolución de la crisis medioambiental requiere soluciones totales que solo pueden prevenir de la sociedad en su conjunto a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario abordar el análisis del impacto social del cambio climático de manera integral, considerando las diferentes esferas que componen las sociedades de manera interrelacionada y con un enfoque de cambio social. Aprender a gestionar el riesgo debe contemplar un conjunto de elementos como la cultura de la percepción del riesgo, planear ciudades, aprender de lo vivido, tomar la experiencia de lo vivido para fortalecer el diálogo con otros saberes. Guicho plantea, el diálogo de saberes requiere ser entendido como un tipo hermenéutica colectiva, donde la interacción caracterizada por el dialógico recontextualiza y resignifica los dispositivos pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexibilidad y la configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades. Detectar las deficiencias y prepararse para el futuro riesgo, como sustento de un proceso como algo colectivo de la realidad socioecológica. Gobernanza. Trabajo en la prevención ante el embate del huracán Beryl. Avisar a la ciudadanía. Rondines policíacos para evitar rapiña y desorden público, suspensión de servicios de transporte terrestre y aéreo, suspensión de servicios portuarios, evacuación a priorizar transportes de islas cercanas y turísticas a zonas más seguras. Se priorizó abastecer a las tiendas de servicio, suspensión de actividades laborales en la construcción, industria turística y costera. Reuniones con sectores clave. Se realizaron encuentros con el sector hotelero, salud privado y público, así como autoridades marinas. La gobernadora solicitó que las embarcaciones en las marinas fueran resguardadas y que los capitanes se resguardaran en tierra firme. Evacuación y protección. Se evacuaron a más de 3.100 personas en la isla de Holbox debido a las fuertes ráfagas de viento y al alto nivel de precipitación, a pesar de que esta zona no estaba en el cuadrante más peligroso del huracán. Apoyo de la CFE. La Comisión Federal de Electricidad colaboró con más de 2.000 elementos, incluyendo grúas y góndolas, para garantizar la pronta restauración del servicio eléctrico. Aeropuertos y puertos. Los aeropuertos de Cancún y Tulum no sufrieron daños significativos. Aunque las actividades fueron suspendidas, los puertos se cerraron durante un periodo más largo que los aeropuertos, con el tráfico marítimo restringido tanto para los cruceros como para la ciudadanía en general. Abasto garantizado. Se verificó el suministro de alimentos y productos esenciales en tiendas de autoservicio, asegurando que estuviera garantizado por un periodo de hasta 30 días. La cooperación entre las autoridades federales, locales y otros organismos como la Marina, Conagua y Protección Civil del Estado fue clave en la respuesta ante la emergencia. Trabajo coordinado y brigadas de apoyo. A nivel local se conformó un equipo de trabajo integrado por brigadistas, médicos y personal de epidemiología que brindó apoyo en los refugios habilitados para los afectados. Este esfuerzo fue fundamental para proporcionar atención médica oportuna y garantizar la salud en la población en condiciones de emergencia. La evacuación de zonas vulnerables, la prevención de daños mayores y el aseguramiento del abasto y la seguridad pública fueron factores clave en el manejo de la contingencia, mientras que previo al huracán Helen, el manejo de protocolos y alertas también fueron importantes. Niveles de alerta. Alerta roja, Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel. Alerta naranja, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Alerta amarilla, José María Morelos. Alerta verde, Bacalar y Otón P. Blanco. En México, el calentamiento aumentó más que el promedio global, así como el aumento en promedio de la precipitación anual del siglo XX. Tras el desarrollo de la Niña, se han registrado temperaturas récord. Además, la influencia de la Niña provoca que la temperatura de lluvias, ciclones y huracanes sea más activa año con año, tanto en el Océano Pacífico como el Atlántico. La gobernanza debe plantear estrategias en la fase preventiva, la comunicación e interrelación entre los entes gubernamental y social, la intervención y coordinación con la comunidad que sufre de los embates de fenómenos naturales, trabajar en la alerta temprana como mecanismo oficial que permita mantener informada a la población sobre el avance del fenómeno hidrometeorológico. Del año 2022 al 2024, el impacto de los huracanes causó daños a 2.317.518 viviendas, 609.111 familias, 2.535 comercios afectados, 149 personas fallecidas y 90 desaparecidas. Es importante la elaboración de diagnósticos consensuados entre todos los entes gubernamentales, claros y precisos en coordinación con la población, en términos de evaluación de vulnerabilidad conforme a las características de cada sitio, condiciones climáticas, topográficas, uso de suelo, hidrología, ecología,
así como datos históricos de afectaciones, el ordenamiento del territorio, programas en el manejo de riesgos de desastres, control y seguimiento en los planes y programas de ordenamiento del territorio, de las características de las zonas vulnerables, actualización de políticas públicas en materia de protección civil, así como resaltar la necesidad de prepararse para un clima más extremo y de utilizar las predicciones climáticas para mitigar sus impactos.